Muy buenas amigos, hoy os vamos a hablar de las conexiones de China en el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Eso es, pero antes de empezar queríamos aclarar que nosotros no queremos daros una explicación reduccionista de esta crisis, porque las tensiones alrededor de Irán son demasiado complejas como para reducirlas a un juego a 2 o 3 bandas. Ahora bien, se puede decir que China es un país amigo de Irán y además el gigante asiático está invirtiendo mucho en Oriente Medio a través de proyectos como el de la nueva ruta de la seda. De hecho, ya en octubre nosotros hablamos de un importante acuerdo entre China e Irak. Sí, esto lo mencionamos en nuestro noticiario semanal de Patreon y la verdad es que en su momento fue un asunto bastante sonado en China. A ver, ya sabemos que Irak e Irán son países diferentes, pero es importante entender esto por las relaciones que hay entre ambos en esta crisis. Bueno, pues resulta que Irak envió a algunos de sus máximos representantes a China, incluido el primer ministro, para negociar un acuerdo de reconstrucción del país. Ya sabéis que Irak fue invadido por los Estados Unidos porque se supone que tenía armas de destrucción masiva que luego nunca aparecieron, y tras años de penurias bajo la famosa guerra contra el terror del tío Sam, que se supone que también les iba a llevar la democracia, el país seguía sumido en la inestabilidad y el caos. Así que China les ofreció construir vías de tren, carreteras, puertos, presas, hospitales, escuelas, vivienda, pero a cambio de algo, por supuesto, que los chinos no regalan nada tampoco. Aquí nadie regala nada. ¿Y qué pidió el gigante asiático a cambio? Pues ya lo habréis imaginado más de uno. Petróleo, por supuesto. Según informaron los medios chinos, China recibiría 100.000 barriles de petróleo al día. Esto quiere decir que China va a tener un importante papel en la reconstrucción de Irak. A ver, China no es el único país involucrado en esa reconstrucción, pero su participación implica que va a quedar menos tajada para los demás países. Y entre esos países están los Estados Unidos, por supuesto, los cuales, según algunas fuentes, están bastante molestos con todo esto. De hecho, aunque esta hipótesis hay que manejarla con mucho cuidado, porque de momento no hay demasiadas evidencias al respecto, hay quienes afirman que la mecha que se encendió con las protestas de Irak y que luego desembocó en la actual crisis con Irán, tiene su origen en el enfado de los Estados Unidos, y más concretamente el de Donald Trump, por el acuerdo alcanzado entre Irak y China. De hecho, hay quienes van un poco más allá y dicen que el entonces primer ministro de Irak renunció a su cargo por todo esto. Porque los Estados Unidos también tenían un plan para reconstruir Irak después de haberlo destruido, pero parece que pedían demasiado petróleo a cambio. Y al ver que los iraquíes preferían hacer negocios con los chinos, parece que, según estas fuentes, amenazaron con formar una revuelta en Irak e incluso con liarse a tiros. A ver, nosotros no sabemos hasta qué punto esto es cierto, pero la verdad es que sí que hay cierta coincidencia temporal entre el acuerdo con China y las revueltas en Irak. ¿Que aquello fuese el detonante principal de esta crisis? Pues nosotros no lo podemos afirmar, pero tampoco podemos ser ingenuos y descartar directamente las tensiones de fondo de esta nueva guerra fría entre Estados Unidos y China. Además, no hay que olvidar que Irán e Irak son dos países muy importantes en la nueva ruta de la seda. Eso es, ya sabéis que la nueva ruta de la seda es el ambicioso proyecto de China para aumentar su poder económico a través de una inmensa red de infraestructura. Y por supuesto que esta es una forma muy criticable de ganar influencia en el mundo, pero yo creo que este proyecto de China puede resultar bastante interesante para muchos países en vías de desarrollo, o al menos más interesante que lo que les venían ofreciendo los Estados Unidos y compañía, porque ya sabemos que el tío Sam es más de disparar y preguntar después. Y China puede ser muy mala, pero en las últimas décadas no ha invadido a ningún país. Y cuando ofrece acuerdos de desarrollo a otros países, por supuesto que se lleva un beneficio en forma de recursos. Pero a cambio ofrecen la construcción de infraestructura, entre otras cosas, y la garantía de no interferir en sus asuntos políticos. Y por supuesto que de esto último podemos dudar, pero muchos países se fían más de China que de los Estados Unidos por razones obvias. Porque saben que los Estados Unidos son el gran imperio militar. Y obviamente a los Estados Unidos no les hace ninguna gracia que China siga ganando influencia en Oriente Medio. De hecho, hace un año los Estados Unidos lanzaron un fuerte aviso contra las relaciones económicas entre China e Irán. Y este aviso se produjo a través de la detención de Meng Wanzhou, jefa de finanzas de Huawei. Eso es, en otro vídeo ya os dijimos que esta señora también es la hija del fundador de Huawei y fue detenida en Canadá por orden de los Estados Unidos bajo acusaciones
intenciones de hacer negocios con Irán, aunque para entonces la comunidad internacional ya se había pronunciado en contra del bloqueo de los Estados Unidos contra el país de Oriente Medio. El juicio contra Moon se va a celebrar ahora enseguida, el 20 de enero en Canadá, y ya veremos si de allí se la llevan a los Estados Unidos. Pero la verdad es que su situación es totalmente excepcional si tenemos en cuenta cómo se suelen desarrollar este tipo de sanciones. O sea, aunque muchos medios occidentales no han hablado demasiado sobre esto, desde China muchos lo interpretan como prácticamente un secuestro, como una forma de los Estados Unidos de presionar al gobierno chino para sacar más provecho a la guerra comercial. Y yo creo que muchos de los más altos dirigentes en Occidente saben que esto no es muy justo. O sea, ellos no tolerarían una situación similar con una gran empresa de su país. Pero como es el imperio de los Estados Unidos y es China, pues... Bueno, vamos a seguir en casa de Lele. Ya veis que aquí todavía no hemos montado el estudio, pero tranquilos que pronto llegará. Es que nosotros somos un medio de andar por casa, nos financiamos casi exclusivamente de nuestros seguidores, sobre todo a través de Patreon. Y por muchas historias que se monte la gente sobre nosotros, que si nos paga el gobierno chino, etcétera, etcétera, la verdad es que no hay nada de eso. Es posible que el gobierno chino sepa de nuestra existencia, pero ¿y qué? Si nosotros no tenemos ningún contacto con ellos. Y Lele sí es miembro del Partido Comunista de China, ya os lo explicamos una vez, pero también os explicamos que aquí eso la gente lo hace como si fuese casi la primera comunión. Bueno, pero volvemos al tema de Irán. ¿Cómo ha reaccionado China frente a esta crisis? El gobierno chino ha criticado la intervención de los Estados Unidos contra Irán, pero no ha sido una crítica demasiado agresiva. Claro, porque aunque a veces hablamos de la antesala de una guerra fría entre los Estados Unidos y China, esto no es lo mismo que los Estados Unidos contra la Unión Soviética. Ya os hemos dicho muchas veces que China no está en una posición como para mirar a los Estados Unidos de imperio a imperio. Lo más que va a hacer China de momento es ponerse junto a Irán y a Rusia para intentar frenar las intervenciones de los Estados Unidos, que yo creo que son unas intervenciones totalmente inaceptables. O sea, ¿cómo puede ser que un país que luego además va dando lecciones de democracia y de derechos humanos por el mundo se atreva a matar al general de otro país fuera de su territorio? Además, cada vez que los Estados Unidos hacen una de las suyas o cada vez que sus aliados lo apoyan o guardan silencio, los chinos se dan cuenta de lo muy imperfecta que es nuestra democracia. Porque ¿cómo puede ser que los países democráticos voten, por así decirlo, para invadir o violar la soberanía de otros países? Y personalmente, porque yo ya tengo unos añitos, me preocupa mucho cómo cantidad de medios se han olvidado de recordarnos que Irak fue invadido por los Estados Unidos con mentiras y que gran parte de la crisis que se está viviendo en estos momentos en Oriente Medio se debe directamente a este tipo de marranadas. Puede que China no sea un paraíso democrático, de eso están muy seguros en los países occidentales, pero por lo que hemos podido ver en las redes sociales y demás, los chinos han reaccionado a esta situación utilizando un término que yo creo que es bastante certero. ¿Y cuál ha sido ese término, Lele? Imperialismo estadounidense. Y esta es una palabra que, lo podéis comprobar, está en peligro de extinción en nuestra prensa, en la prensa occidental. Yo he probado a hacer la búsqueda de los términos imperialismo y Estados Unidos en muchos grandes medios de masas y buena parte de las noticias que he obtenido como resultado no hablan de imperialismo de los Estados Unidos, sino de imperialismo chino. O sea, hemos llegado a tal punto de falta de crítica que, en lugar de sospechar del más poderoso, del que tiene un mayor control sobre el planeta, que son los Estados Unidos, nos obsesionamos con Corea del Norte, con Irán, con Venezuela, con China, y al final la sección de internacional de nuestros medios se convierte en una espiral de whataboutismo, de ¿y qué hay de aquellos? ¿Y qué hay de esos? Que no hace más que justificar los excesos del imperio, porque ya se está extendiendo sin ningún tipo de desvergüenza el discurso de la barbarie, de hemos matado al más malo de los malos, y ahí se quedan tan anchos. O no, es que Irán es un país terrorista, o de forma más sutil, no, es que no respeta los derechos de las mujeres. Y al final, detrás de todo eso, lo que hay es una falsa superioridad moral que es de lo más peligroso que hay. Porque además esos criterios morales no se aplican de la misma forma con los diferentes países. Y China es muy mala, muy mala, muy mala, muy mala, sí, pero a China no le gusta
juzgar. Ya sé que a algunos no les va a gustar este símil, pero el gobierno chino tiene una mentalidad de empresa en muchos aspectos. Y cuando trata con otros países, a veces a mí me da la impresión de que los trata como clientes. Y a los clientes les quieres tener contentos, ¿no? Porque si les tienes contentos, volverán. China se lleva bien con Irán, con Arabia Saudí, con Israel e incluso con los Estados Unidos si se dejan. Y no va a hacerles una barrabasada a unos para beneficiar a otros porque sabe que de esa forma se genera desconfianza. Sin embargo, los Estados Unidos siguen un modelo muy diferente. A ellos les da igual porque ellos tienen el poder militar. Si te empeñas en no formar parte de su imperio, es decir, si defiendes tu soberanía con uñas y dientes y encima no sigues su modelo de desarrollo económico, te ponen las cosas muy difíciles o te invaden. Y esto es una cosa que los chinos sabemos muy bien por experiencia. Claro, tú ahora explícales a los chinos que lo que necesitan es una democracia. ¿Qué tipo de democracia? ¿La que decide dónde va a caer la próxima guerra a cambio de ganar las elecciones? ¿O la que calla o incluso se beneficia de esas guerras? Yo creo que aquí nos iría bastante bien si en lugar de prostituir la palabra democracia, nos fijásemos más en otras que han caído en desuso como la de soberanía. Porque si no se respeta la soberanía de otros países, apaga y vámonos. Bueno, la verdad es que no esperamos mucho de este vídeo porque normalmente estas cosas no funcionan en YouTube, pero nosotros queríamos ofreceros nuestro análisis y opinión personal desde China, y si os ha gustado y queréis más, pues nada, el próximo domingo ya sí, con el estudio montado, nos vemos y os contamos más historias. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Adiós.